Buenos días, gente. Estamos a lunes 21 de abril de 2025. Esta es la charla que le damos a los suscriptores del programa de asesoría ESI. Para aquellos que están viéndolo en YouTube, con 21 días después, es básicamente porque esta charla es exclusiva para los suscriptores y se hace pública 3 semanas después. Hola Nahue, ¿cómo andás? Buen día. Justo empecé a grabar. Si les interesa suscribirse al programa, en la descripción del video les dejo el enlace para que busquen información. Dicho esto, bueno, espero que hayan pasado unas felices Pascuas de resurrección. Vamos a ver si resucitamos un poco el mercado que nos viene pegando una paliza bárbara los últimos días, las últimas semanas, al menos en el contexto internacional, porque acá Argentina por ahí parece que estamos viviendo en un planeta aparte. Para esta semana vamos a tener presentación de balances, estamos en plena temporada de presentación de balances, vamos a tener empresas importantes. Mañana martes, por ejemplo, presenta Tesla, entre otros más que van a estar presentando a lo largo de la semana. Yo hice algún resumen por ahí, los que tienen CEDARS o por ahí los de más relevancia. Martes también presenta Verizon, 3M y Kimberly-Clark. El miércoles presenta IBM, AT&T, Boeing. El jueves presenta Google, Alphabet, P&G, Merck & Co, PepsiCo, Union Pacific, Intel. Y el viernes tenemos Colgate-Palmolive y Philips 66. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver un poco de gráficos, así ya después le damos paso a Nahuel. Recuerden que en un rato pueden hacer preguntas a micrófono abierto o si no en el canal de Telegram les dejé el formulario, están a tiempo para subir preguntas en el caso de que la quieran hacer de manera confidencial. Bien, no lo quieran hacer a micrófono abierto. Vamos a arrancar hablando un poco de lo que prevé futuros. Bueno, hoy en particular hay muchos mercados europeos y asiáticos que están cerrados por feriados. Mercados europeos que extienden lo que es la festividad de Pascua y van a estar cerrados el día de hoy. Así que va a haber poco movimiento, se espera que haya poco movimiento hoy en los mercados. Estados Unidos opera con total normalidad y en este momento el pre-market a 26 minutos de la apertura está negativo. Tenemos el SPI 1% abajo, el día 0,8 abajo y el QQQ casi 1,4% en negativo. O sea que vamos a tener una apertura aparentemente en rojo. El VIX, el índice de volatilidad, está verde, 8% arriba. Recordemos que esto no está tan bueno. Generalmente lo interesante sería que el VIX esté totalmente negativo. Hoy estoy medio trabado. Abro el gráfico del S&P 500, el SPI, el índice. Estamos en una escala logarítmica, en velas semanales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Nosotros habíamos tenido la ruptura de esta zona con el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, Estados Unidos, a todo el mundo. Esto nos había marcado una ruptura de esta última zona que habíamos puesto como especie de stop loss o de contención. Tuvimos una recuperación la semana pasada, no la anterior. Habíamos tenido una recuperación con la congelación de los aranceles por 30, 60 días, 60, 90 días. Habían congelado los aranceles, se recuperó. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Abrimos en esta zona de máximo, haciendo un reconocimiento de lo que sería la media móvil de 20 diaria, que es esta línea azul, y tuvimos corrección. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá desde lo técnico después de esta ruptura, de esta caída? El precio volvió a esta zona promedio, que es un promedio mensual, haciéndole una especie de pullback y a partir de ahí una corrección. Sería importante ver qué es lo que pasa esta semana. ¿Por qué? Porque si esto terminó siendo un pullback para seguir corrigiendo o si vamos a cruzar de vuelta la media móvil de 20 y vamos a tratar de posicionarnos en esta zona. A ver si reconocemos esta zona como resistencia
o volvemos a meternos dentro del canal que traíamos anteriormente. La verdad que volver a meternos dentro del canal, a mi parecer, a mi criterio, la veo bastante difícil. Me da la impresión, esto haciendo futurología, y puedo estar errado de acá a la China, porque la verdad que es lo que va a pasar a futuro, nadie lo sabe, pero me da la impresión que podríamos estar viviendo un desdoblamiento de canal. Nosotros veníamos en este canal acá arriba, rompemos a la baja y me da la impresión como que podríamos estar empezando a formar un canal con esta misma aceleración un poco más acá abajo. Al menos hasta que se termine de definir este tema de arancelario, si van a quedar congelados o si realmente volvemos a tenerlos dentro de 30, 60, 90 días, al final no sé cuándo va a ser, volvemos a tener la misma discusión que teníamos acá. Me da la impresión esa, ya tenemos un mínimo, vamos a ir a buscar una zona de máximo, no sé si fue o volveremos a ir para allá. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que controlar esta semana es si volvemos a estar arriba de la media móvil de 20, la línea azul, o va a ser corrección. Bien, eso es lo que vamos a ver esta semana. En lo particular, a mí, todo lo que es mercado internacional, si me queda algo en mi cartera personal, si me queda algo, es muy, muy poquito, y posicionado más que nada en Coca-Cola, McDonald's, esas empresas de beta bajo, de más reserva de valor. Todo lo que es tecnológico y demás, en lo particular, no sé, esto puede salir para arriba y después compro pagando peaje, pero la verdad no me está gustando mucho estos valores acá abajo. Veo una media móvil de 200, que es el promedio anual, esto que está queriendo combarse hacia abajo. Y yo que soy largoplacista y conservador, si tengo una media móvil anual, un promedio anual que va para abajo, probablemente de acá un par de meses el precio esté aún más abajo. Así que hasta que no vea señales de clara recuperación, el contexto internacional no me da la seguridad como para estar posicionado ahí. Al menos eso en lo particular, veremos después y desde lo técnico. Después veremos qué es lo que nos cuenta Nahuel un poco del contexto económico y mundial. El petróleo también lo mismo, hizo una especie de recuperación estas últimas semanas, hasta valores, bueno, nosotros veníamos, a ver, vamos a ampliar un poco la foto por ahí para los nuevos. Nosotros veníamos en este triángulo descendente, ya lo teníamos marcado desde hace un par de meses. Sabíamos que era altamente probable que rompa a la baja, y a partir de esta ruptura hizo algo de recuperación. Lo que digo siempre, o sea, es hasta ingenuo hacerle análisis técnico al petróleo. Sabemos que el valor del petróleo se establece en función de reservas, de producción, y tiene que ver también con el contexto geopolítico en Medio Oriente, pero bueno, estamos viendo un movimiento técnico donde hubo una vela de ruptura de este triángulo, y aparentemente estaría haciendo una recuperación a la arista inferior. Lo ideal sería, si queremos ver un petróleo al alza, sería volver a posicionarse dentro del triángulo, pero bueno, por el momento acá estamos en un movimiento casi diría de recuperación con leve tendencia alcista. Con todos estos movimientos de incertidumbre, el que no para de hacer récord y me acaba de romper el techo de canal es el oro. Como refugio de valor, cuando todo el resto está picado, la gente, los inversores buscan posicionarse en oro. Y eso es lo que estamos viendo a partir ya prácticamente de principios de año. Arrancó el 2025 acá en esta zona y el oro no para de subir. Atención, o sea, a ver, lo que les decimos siempre, el ABC de un asesor financiero es, al momento de invertir, no compres en máximos, vende en máximo, compra en mínimo, y ese es el movimiento. Lo que no quiere decir que con el contexto esto no siga marcando valores máximos, pero el riesgo de posicionarse en oro a estos valores es cada vez más, el riesgo es comerse una corrección, ¿no? Es cada vez mayor. El riesgo es cada vez mayor. Así que, bueno, está ahí. No para de marcar récord cada semana. Fíjense que tenemos una vela más linda que la otra,
Y bueno, igualmente esta vela que estamos viendo ahora debe ser ya la de esta semana, ¿bien? La de hoy. Esta es la vela de la semana pasada. Recuerden que el oro cotiza casi permanentemente. Bien. Brasil tranquilo, este es el real. Brasil tranquilo en este movimiento de lateralización después de toda esta volatilidad que había tenido a fines del 2024, principio del 2025, encontró cierta estabilidad ahí en la zona de los 5,70, 5,90, dentro de esos 20 centavos de reales se está moviendo el dólar en Brasil, así que por Brasil, al menos el tipo de cambio está bastante tranquilo. Bitcoin, que me está gustando cada vez más porque estoy viendo que está formando una buena zona de soporte. Nosotros tenemos ahí el piso de canal, que a diferencia de todos los demás activos que rompieron pisos de canal, Bitcoin mantuvo en esa zona, bien aguantando la media móvil de 20, el promedio mensual, esa línea azul que tengo ahí, bien aguantando el precio. Estaría muy interesante que se vuelva a posicionar sobre esa línea roja, que es la media móvil de 200, un promedio anual. Estaría interesante que el precio esté por arriba del promedio anual. Eso me daría expectativas de que pueda ir a buscar una zona media de canal, y en esta zona media de canal se encontraría con el valor récord histórico de los 100 y pico mil dólares. Y bueno, superado eso, habilitaría valores que podrían dar posiblemente hasta un 50% en dólares de suba. Pero contexto internacional difícil, eso le pone un poco de freno, pero al menos como positivo veo aguantando zona de soporte. Me gusta realmente el movimiento que está haciendo Bitcoin. Obviamente siempre atentos a que no me rompa esta zona, porque ahí sí podría corregir en poquito tiempo todo lo que no había corregido, por ahí siguiendo los activos, como por ejemplo el S&P, que había roto y había pasado para abajo. Así que Bitcoin, bastante interesante. Otra que me está gustando desde lo técnico, aunque esta tiene contextos políticos, económicos, tiene contextos hasta climáticos, es la soja, que se posiciona después de bastante tiempo estar por debajo, se posiciona por arriba del promedio anual. Fíjense que la última vez que había estado por arriba del promedio anual había sido en marzo del 2023, pasaron 2 años y por primera vez después de todo ese periodo se vuelve a posicionar por arriba de la media móvil anual. Esto daría idea a lo mejor de estar comenzando alguna tendencia alcista, ya que estoy teniendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Por ahí podríamos estar viendo el comienzo de un canal con una aceleración muy tranqui. Para ser un commodity internacional sería lo más lógico, pero bueno, veníamos con una caída importante, pero bueno, esto hay muchos factores acá, inclusive hasta uno climático que no está en manos del hombre, pero bueno, interesante el movimiento de la soja, ¿bien? Y bueno, acá tenemos el dólar MEP. Fíjense que la semana pasada, con la liberación del cepo, tuvimos una contracción importante. Ahora hay que corregir esto y vamos a corregirlo en vivo y en directo. Hay que poner 1400 a la banda superior, y acá abajo, fíjense que me había quedado las bandas que le había puesto yo antes de saber del cepo. No habían estado tan lejos. Yo le había puesto en la zona de 1300 y de 1050, y al final, con la liberación del cepo, las bandas de intervención del Banco Central en 1400 y 1000, no estuvieron tan lejos de lo que yo preveía, como casi una intervención no del Banco Central, sino una intervención del mercado, donde la gente podía vender y comprar dólares, en 1050 comprar y en 1300 vender. Bueno, se estableció un poco más arriba y apenita un poquito más abajo. Estas bandas se van a ir incrementando en un 1% mensualmente, es decir, la de 1400 va a ir subiendo, la de 1000 va a ir bajando. Tengan en cuenta que porcentualmente se incrementan y decrementan, o sea, van a ir en divergencia, pero porcentualmente lo mismo, pero no es lo mismo el 1% de 1000 que el 1% de 1400. Nominalmente va a subir más la banda superior y va a ir bajando más lentamente
la banda inferior. Obviamente el objetivo de esto es que las bandas queden tan ampliadas que en algún momento podríamos decir que la flotación prácticamente es totalmente libre. Igual recuerden, el Banco Central va a comprar dólares porque tiene compromisos en dólares y se tiene que hacer de esos dólares, así que llegue a la banda o no llegue a la banda, en algún momento el central va a hacer compra de dólares. Bien. Bueno, no, 10:15, está bien, le iba a pegar una miradita, pero bueno, los activos argentinos, muy, muy interesante. YPF, la vela semanal, muy, muy linda. La semana pasada, más allá de que es una velita roja, es una vela martillo que se posiciona por arriba de la media móvil de 20. Mucha expectativa con Argentina. Bueno, lo que decía Nahuel también, anticipándose tal vez, qué sé yo, meses o inclusive un año más, la recategorización de Argentina como mercado emergente, bueno, o la categoría que nos vayan asignando, irse posicionando en estos activos con una visión de mediano o largo plazo, no solo que es válido, sino que lo considero más que inteligente. Así que ahí estamos un poco con eso. Nahue, te cedo la palabra y en todo caso, después, a ver cómo estamos antes de que arranques, ya te digo cuántas preguntas tenemos. No, no hay muchas preguntas, así que si querés darle, yo después, en todo caso, te chiflo. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Que ese fin de semana hermoso, fin de semana largo. Yo me dediqué a descansar por primera vez en varios meses. Tuvimos Semana Santa y en el medio nos enteramos que murió el Papa Francisco, un argentino que llegó a lo máximo que se puede alcanzar en lo que es la religión católica. Algunos están en contra por lo que vi del muchacho, otros están a favor, como todo en la vida. Esto básicamente no le afecta nada a los mercados, así que es una cuestión de respeto religioso de los argentinos, que nada más hay que conmemorarlo. Bueno, hablando un poquito de lo que son los mercados en el mundo, la verdad venimos con meses de mucha volatilidad. Esto no es normal, muchachos, esto no es normal, para nada. Básicamente lo venimos avisándose muchísimo. En su momento, en noviembre, diciembre, me decían, vos estás loco, Nahuel, con todas las cosas que decía que estaban mal. Había muchos problemas económicos a nivel mundial, no era algo aislado de algún país en particular, sino que en todos lados del mundo se veía mucho estrés financiero. Y no solo en la parte financiera era el estrés, sino también en la parte de la economía real. Bueno, básicamente hoy lo estamos viendo y sigue tapado todos esos problemas ¿con qué? Con la devaluación de básicamente todo el mundo. Lo que nos tenemos que enfocar hoy en día es en la devaluación que está generando cada país del planeta, excepto Europa, que en este momento te diría que es una de las monedas más fuertes que hay, que no paran de subir de cotización. Si se fijan en los últimos, podríamos decir en los últimos meses, o desde marzo en realidad, pasó de un mínimo el euro, que estaba más o menos llegando a la paridad con el dólar, 1 a 1. Hoy ya lo tenemos 1,15. Estos son valores que hace rato no se veían en el euro. Por un lado es bueno para Europa, porque te acordás que yo te decía que tienen un problema muy grande energético. Bueno, parece ser que ahora, con un dólar un poco más débil, ellos tienen más capacidad de comprar petróleo o energía, vamos a englobarlo, con menos euros. ¿Está bien? O sea, son, entre muchas comillas, un poco más ricos. No tienen tantos problemas con la energía. ¿Se entiende esa parte? ¿Esto también a qué se debe? Que claramente hay políticas cambiarias muy fuertes a nivel global. Vamos a ver, creo que mañana es la clase de bonos, que vamos a estar hablando de política monetaria, y justamente vamos a estar hablando de esto, de lo que estamos viendo, ¿no? Y vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor.
pero lo que estamos viendo es que Europa está en un periodo de baja de tasas, donde los flujos de capitales están yendo a Europa hace 2 meses, en particular, sí, hace 2 meses, muy fuertemente porque están viendo que están bajando la tasa sin parar. Una baja de tasas implica un aumento de los precios de los activos en general. Y eso está provocando un flujo de capitales positivos para lo que es Europa. A mi entender, eso es la primera reacción que se puede ver dentro de esto, dentro de lo que es el movimiento, flujo de capitales, pero después eso no es malo. Digo, perdón, eso no es bueno. En algún punto después empiezan a haber problemas. Cuando vos tuviste un flujo de capitales, tenés una tasa muy baja, muy baja, casi te diría negativa, porque la inflación de Europa y la tasa están a la par. En cuanto se te escapa un poquito la tasa, están muy complicados. Y lo próximo que va a pasar es que van a haber entre 1 o 2 bajas de tasas más del Banco Central Europeo en el muy corto plazo. ¿Está bien? La idea es que la lleven en torno al 2%, una inflación que está un poquito por encima de eso. Esto básicamente se debe a todo el desastre. No es económico, no sé cómo decirle, porque es una cuestión más de peleas arancelarias que está generando Trump. Hace 2 meses que, no, perdón, 3, ya estamos en abril, viene de abril, desde enero, y podríamos decir desde febrero en realidad, que arrancaron el problema de los aranceles, que generó muchísima volatilidad, y como parece ser que ya se acabó el tema de los aranceles, dijo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Powell, y vamos a despedirlo a Powell. Vamos a echarlo a Powell. ¿Por qué? Porque está haciendo un mal trabajo. ¿Por qué? Porque está manteniendo las tasas muy altas, y eso puede generar una de las peores crisis financieras internacionales. Estamos hablando de, estos son los dichos del gobierno de Trump. ¿Qué pasa? Vos podés llegar a tener razón de que Powell está manteniendo tasas muy altas y por ende puede generar un crash financiero muy fuerte. ¿Por qué? Porque la economía está mal y porque está generando un costo del capital muy fuerte, pero también te puede generar una crisis internacional muy grande si vos despedís al tipo. ¿Por qué? Porque vas a generar, ¿qué cosa? Incertidumbre. Vos, como presidente de un país, y te diría que el más importante, hablando financieramente, si vos despedís a el presidente de la Fed, lo que está implicando es que vos estás rompiendo esa distancia que tiene que haber entre el Banco Central y los gobiernos, esa independencia, ¿está bien? Que es muy valorada a nivel global. Acá en Argentina básicamente estamos acostumbrados a que ese no pase, te puede gustar o no, depende del presidente que esté, te puede gustar o no, las cosas que hicieron. Acá en Argentina, particularmente hoy, a mi entender está haciendo las cosas bien, pero no significa que no haya una independencia. Hay una gran dependencia entre uno y otro, te diría que están trabajando mano a mano, pero en el mundo no es normal. Eso ya hace muchos años, te diría en los 70 por ahí, se dieron cuenta de que los gobiernos utilizaban el Banco Central para modificar las expectativas en periodos electorales, ¿está bien? Nosotros ya la sabemos esa, la conocemos, la vivimos bien. El 2023 con Massa fue, diría que el exponente máximo en la historia de manejo de la política monetaria y cambiaria para ganar una elección. Bueno, en el mundo eso ya se eliminó y se trata y se ve con muy malos ojos. Bueno, si Trump mañana despide a Powell, que puede hacerlo, podría hacerlo, no significa que sea fácil, ni tampoco significa de que sea bueno, puede hacerlo. Bueno, el movimiento que se puede generar en términos financieros puede ser desastroso. Desastroso. ¿Está bien? Me podés decir lo que quieras, ¿eh? Me decís, che, no, pero Trump tiene razón, lo que está haciendo Powell está mal. Yo pienso que también está en algunos puntos está mal. Estas tasas tan altas están generando
que no haya inflación o que haya una inflación bastante contenida, porque podría ser mucho más, pero también puede generar otro tipo de movimientos que se vaya. ¿Está bien? Pues yo quiero que la tasa, no es que quiero, yo entiendo que la tasa tiene que estar un poco más baja, porque pueden haber otros problemas como los hipotecarios, podríamos recordar lo que es la crisis subprime, pero si vos rompes la independencia del Banco Central con el gobierno, va a empezar a temblar absolutamente todo. Van a empezar a temblar los bonos, en Estados Unidos, van a empezar a temblar mucho la moneda y van a empezar a temblar los mercados. ¿Está bien? A ver, claramente si viene mañana Trump lo despide, va a temblar mucho. Suponete que viene, Trump lo llama a Lucho y lo pone como presidente de la Fed, y Lucho empieza a bajar la tasa, bueno, los mercados en algún punto van a empezar a subir nuevamente. ¿Está bien? Pero hay que tener mucho cuidado, porque en ese interín del cambio, que puede llegar a durar un par de días, los mercados se pueden desplomar. Fíjense que hoy los mercados en Estados Unidos están a la baja por nueva noticia, ¿no? De que Trump quiere sacar a Powell de la Fed. Ya te digo, puede estar bien o estar mal, puede tener razón, no tener razón, no lo sé. Yo te estoy contando qué es lo que puede llegar a pasar. A mí me preocupa muchísimo lo que está haciendo Trump. Nosotros sabíamos que Trump era un tipo que le mete mucha volatilidad a los mercados, ya lo sabíamos, lo habíamos anticipado todo, pero me parece que se le fue un poquito de las manos esto. No se está dando cuenta de que es muy probable que termine generando él la crisis de tanta volatilidad que le está metiendo. Porque nosotros en todo lo que es finanzas se necesita seguridad, se necesita certeza. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tener certezas de que va a pasar esto, o lo más cercano a la certeza posible. Y si vos un día pones aranceles, al otro día lo sacás, un día lo ponés, lo subís, lo sacás, me estás matando. Me estás matando. Pero bueno, ténganlo muy, muy presente de que si Trump empieza a acelerar con este tema de sacar a Powell, los mercados se van a pegar una patinada de un 10% para abajo otra vez. ¿Está bien? Y ahí entras en una dinámica muy fea, muy fea. Powell no es de santo de mi devoción, pero habría que bancar esto, ¿no? Y que sigan manteniendo la independencia financiera. Bueno, eso es un tema principal. Te diría que hoy va a mover muchos mercados, y esta semana va a mover muchos mercados, depende de cuánto estire esta noticia, este tema, cuánto lo estire Trump. Pero después claramente vamos a seguir, el mundo sigue y tiene otros problemas. Por ejemplo, el tema de Rusia con Ucrania, parece ser que ya están a punto de llegar a un arreglo, por lo menos un cese. Esto que pensábamos que podía llegar a ser en un par de días, Trump lo arreglaba, no fue, y parece ser que puede llegar a durar un poco más, pero hay algunos indicios de que pueden llegar a aflojar nuevamente. Para mí Europa no tiene ganas de que esto suceda, no entiendo bien por qué, pero me parece ser que Europa no tiene ganas. Y en algún punto esto es bueno para las finanzas, pero malo para el petróleo. Porque ahí mantiene un poco este movimiento, te diría, se mantiene en torno a los $60. Fíjense que el movimiento fue muy fuerte, de los 80 a los 60. ¿Se acuerdan que esto también lo anticipamos? Habíamos visto en 80, dijimos, chicos, vuelen de acá, vuelen todo lo que sea petróleo, porque se va a ir tiene objetivos de 65, 60, que ya fueron cumplidos, llegó a los 65, rebotó y ahora se fue a los 60, ahora está rebotando, y por favor que no llegue a los 55, 50, porque ahí ya se empieza a complicar para muchas empresas, YPF, Vista, podríamos hablar de todas las empresas petroleras, podríamos hablar tranquilamente, pero bueno, ya saben cómo es esto.
No, no podemos ver un poquito más allá de lo que estamos viendo con el tema del petróleo, que claramente ahí tenés una cuestión de demanda. La demanda a mí me indica de que todavía estamos en un mal periodo, y lo estoy mirando para abajo en términos de demanda, y hasta ahí nomás, porque con un dólar débil, todos los que son los commodities tienden a subir. Como te decía lo de Europa recién, que Europa ahora como tiene la moneda un poco más fuerte, puede comprar más dólares con los mismos euros, por ende también comprar más petróleo con los mismos euros. ¿Está bien? Bueno, entonces la demanda empieza a tender a aumentar en este momento. Y más si sumamos que China está entrando en una dinámica alcista después de tanto tiempo de caída. ¿Se acuerdan que el año pasado les estábamos hablando de que, che, qué mal que viene China, qué mal que vienen los precios? O sea, mostramos la deflación como algo malo, como algo económicamente malo, porque estábamos, si bajan los precios significa que la demanda no existe, está muy deteriorada. Bueno, hizo políticas monetarias expansivas y fiscales también, y entonces empezamos a ver cómo algunas materias primas empiezan a subir. ¿Está bien? La soja es una, la soja está repuntando levemente de a poco. ¿Por qué? Porque China claramente, no solo con este dólar un poco más barato puede comprar más cosas, sino que con todas estas políticas cambiarias y fiscales expansivas, podemos llegar a notar que tienen mayor cantidad de billetes en la mano, por ende eso impulsaría la demanda en general. ¿Está bien? Pero bueno, siguiendo con el petróleo, entonces podemos empezar a entender que la demanda puede aumentar levemente. Para que aumente fuertemente, tendríamos que ver una recuperación de la economía. Esa la veo un poco más difícil de corto plazo. Pero bueno, esa es la demanda. O sea, la demanda tiende a verse unas expectativas un poco mejores. Ahora bien, la oferta la están limando. Perdón, la están limando. Sí, la están limando. O sea, fíjate que aumentaron la oferta. O sea, cuando te digo que están limando el precio, porque aumentaron la oferta. Y hay algo, por ahí no tienen nada que nadie está viendo hoy, y acuérdense lo que les voy a decir, en el 2025, o sea, este año, se abre una compuerta muy complicada para el valor del petróleo, porque se eliminan algunas restricciones de... Viste que Lucho hace un ratito te hablaba de las reservas internacionales de petróleo. Bueno, yo te cuento cómo es esto. Vos tenés, en Estados Unidos principalmente, pero en el mundo en general, la mayoría de las potencias mundiales lo que tienen son reservas de petróleo. En Estados Unidos, como tiene como cuevas salinas, donde naturalmente podés guardar el petróleo. ¿Está bien? Eso es algo natural. No, como no se absorbe, no cambia químicamente nada, lo podés mantener mucho tiempo en cuevas salinas. ¿Qué hicieron? Encontraron una cueva salina, una superficie salina, hicieron un pozo, pusieron agua, extrajeron, todo ahí, quedó el huequito, y entonces meten el petróleo ahí. Y te lo guardan. Después tenés esas son las naturales, después tenés todo lo que es las no naturales, las que construye el hombre, que son pozos, tanques gigantes para mantener guardado el petróleo. ¿Está bien? Este año se empiezan a ver o a vencer contratos o estándares de cantidad de reservas, que por ahí pueden llegar a decirte, muchachos, podemos usarlas a gusto y piacere. Y eso depende mucho del gobernante de turno, que te dice, che, yo la puedo disfrutar ahora como tenga ganas. Y no se te ocurra, ni se te pase por la cabeza, pensar de que Trump las use para bajar el precio del petróleo, por ende, es reactivar la economía. ¿Está bien? No sé cuántos de ustedes estaban enterados de eso, que este año vencían todos esos contratos. Esos convenios, no contratos. ¿Está bien? Entonces, guarda
porque podemos llegar a ver movimientos muy fuertes del petróleo. Muy fuertes del petróleo. Dependiendo, o sea, está bien, se elimina el convenio este que estaba ahí firmado, el 2025 vence, pero vos una vez que vence decís, bueno, ¿qué hago? Tengo el 80% de las reservas de petróleo. ¿Qué hago? ¿Las puedo utilizar? ¿O las puedo dejar igual? ¿O las puedo aumentar? Entonces no sabemos qué va a pasar con eso. ¿Está bien? No te puedo decir, che, va a bajar mucho más porque Trump las va a utilizar. No te lo puedo decir. No estoy seguro. Tengo un pequeño indicio de que puede llegar a hacerlo. ¿Está bien? O sea, me parece que esto no lo está analizando absolutamente nadie en el mercado financiero, ni nadie. No escuché a nadie hablar al respecto, pero puede complicar mucho el precio del petróleo si es que los políticos que están hoy y tienen la llave maestra para manejar eso, la pueden usar para meterle más presión para abajo o la pueden usar para mantener el precio un poco más arriba. ¿Está bien? Perdón, vi una pregunta ahí, me parece que está relacionada a lo de YPF, ¿qué? ¿Lucho? No, estás en mute. Ahí estoy. ¿Qué pasaría con YPF, con los convenios con los otros países respecto a esto? No, a ver, eso no cambia, no cambia. Las empresas tienen convenios de exportación en rangos normalmente o precios estandarizados. Argentina siempre, ahora no sé bien cómo están, pero en su momento tenía estándares de comprarle a Bolivia gas y petróleo a un determinado precio, ¿está bien? Durante 5 años. En este momento no tengo ni idea cómo están los convenios, pero bueno, no le va a afectar en ese sentido. Claramente, si vos tenés un petróleo en la baja, suponete que tenés convenios ya estandarizados, normalmente están dentro o sea, dicen, los convenios tengo una franja de que el precio del petróleo estuvo entre 30 y 80, bueno, vamos a ponerlo en 50, más o menos. Ya está puesto en precios eso, no pasa nada. Eso son 5 años de contrato, todo bien, te mantiene las ganancias si está por abajo y te mata cuando el precio sube. Pero vos lo que te rompe podría ser el movimiento bajista de petróleo para los futuros convenios, porque las empresas siguen haciendo convenios constantemente. Entonces ahí sí veo que puede llegar a tener un movimiento bajista no YPF, todas las empresas ligadas al petróleo. Tienen en general, todos los activos que están íntimamente relacionados con algún subyacente, como es el petróleo en este momento, en este caso, van a tender a la baja. Fíjense que YPF últimamente le costó mucho remontar. Vista también viene una caída muy importante, remontó, sí, por un montón de cuestiones, más que nada de política acá en Argentina, el cepo y un par de cositas más, pero la caída del petróleo le afectó. ¿Está bien? La compra de activos en Argentina, o sea, Vista tiene esa recuperación, pero ojo. Pero bueno, acuérdense de toda la zaraza que les acabo de contar respecto a los convenios del petróleo y las reservas, que pueden haber cambios muy importantes dentro de poco y puede hacer que el sector oil and gas se vean muy afectados dependiendo de lo que hagan los gobiernos de turno. Medio que te lo di de entender entre líneas de lo que puede llegar a hacer Trump. ¿Está bien? Que no significa que lo haga, eso después vamos a ver. Pero ya estén ahí fijándose que esto dentro de un par de meses va a ser noticia. ¿Está bien? No sé bien la fecha de vencimiento, pero sé que vence en el 2025. ¿Qué más? Porque me extendí muchísimo con este tema. Pero bueno, básicamente tenemos un problema muy importante que es Trump. Chicos, basta. No hay otra. Yo ya le solté la mano al Peluca, se la solté hace muchísimo, porque está haciendo un desastre financiero. Y cuando vos arrancás a hacer ese tipo de cosas,
rogale a Dios que el mercado no se te ponga, perdón la palabra, de ojete y te empieza a vender todo. Perdón la expresión, pero es esa. Si el mercado se pone de culo, no lo parás. No lo parás. Vas a tener que literalmente cambiar todo. Todo, todo. Así que mucho cuidado. Tengan posiciones conservadoras. Yo, por ejemplo, en Argentina con los ETF inversos como el SH, es una muy buena alternativa. Estábamos esperando un rebote en el mercado que fue muy leve. ¿Por qué? Porque le empezaron a meter otra vez noticias malas al mercado. Y hay que ver hasta dónde llegamos. Seguramente dentro de poco veamos un acuerdo entre China y Estados Unidos. Fíjense que los aranceles, o sea, hoy el problema de los aranceles está entre ellos dos, porque pausaron por 90 días, tenemos 60 días de tranquilidad. Yo hablaba de 60 días de tranquilidad, pero el tipo se fue a hablar con otro, fue a meter otra variable complicada a las noticias. Pero el mundo literalmente en estos 90 días van a ir a un arreglo, excepto China. Y China también va a ir a un arreglo, porque no le conviene. Fíjense que ya frenó básicamente el comercio. Cuando vos subís los aranceles arriba del 20, 30%, ya está, no tiene ningún tipo de sentido el resto de las cosas. Lo que sí va a ayudar a Estados Unidos, esta devaluación que están autoinduciéndose, es que va a empezar a tener, dentro de los próximos meses, se va a empezar a ver datos de una economía que es mucho más competitiva, que va a tener menos déficit, que va a empezar a exportar un poquito más, y porque te devaluaste un montón. Se devaluó con una canasta, o sea, el dólar index, porque es una canasta, se desplomó, está en 98. Estaba a 110 hace poquito, casi. Se desplomó. Entonces el yankee hoy, en general, es más competitivo. Manteniendo todo constante, ¿no? La productividad, todo constante, al devaluarte tanto, te volviste mucho más competitivo contra el mundo. O sea que dentro de poco vamos a empezar a tener ese tipo de noticias, de que Estados Unidos de repente no va a tener tanto déficit, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a pasar a Argentina rápidamente, porque si no me voy a extender un montón. Y en Argentina, semana corta, una economía sin cepo. Muchos vieron el dólar en 1.400. Cristina diciendo devaluaste un 30% en un solo día. Hiciste más pobre a los argentinos en un solo día. Bueno, hipócrita como pocos, que si habla Kicillof hay que meterle 2 cachetazos y decirle anda para allá vos, porque el tipo también devaluó 30% en un enero, me acuerdo, que terminó poniéndolo en precios en 3 meses, impactó en precios el 30%. Para que se den una idea, decía, no, esto no va a impactar en precios. Manzana impactó fuertemente. En este caso, parece ser que terminó siendo real esto. Yo, la semana pasada, la anterior, el viernes cuando pasó esto, dije, este está loco, va a ir a precios y seguramente vaya a la banda. ¿Está bien? ¿Qué pasó en el medio y por qué me confundí? Y acá está la clave. ¿Qué pasó? Porque todos decíamos, che, no, el dólar se va a ir a 1.400. Está bien, Milei, todo bien que vos que tengas la base monetaria ahí clavada, una tasa alta, inflación subiendo. Contámela como quieras, pero te vamos a ir a la banda. Porque el campo, que es el que va a querer exportar a un valor, no va a querer. Entonces te va a meter mucho más presión en las importaciones, ya que las estás liberando. Entonces todos dijimos, no, el dólar se va a ir un poquito más para arriba. Igual yo dije que íbamos a ir a 1.250, 1.300 y después caer. Bueno, llegó a 1.250 y empezó a caer fuertemente. Y hoy lo tenemos para abajo. ¿Pero por qué? Porque acá lo importante es saber por qué. Y cuánto va a durar eso. Bueno, en todo ese discursito que mandaron de, vamos a liberar el cepo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en el medio te pusieron una notita al pie, un artículo al pie que básicamente te dice que en Argentina
de ahora en más, vamos a permitir a los extranjeros hacer ¿qué? Invertir en Argentina, claro, sí, Dios, es hermoso eso. Vamos a permitir hacer carry trade. Antes, hace 2 semanas esto no se podía. Vos eras extranjero, querías invertir en Argentina, básicamente tenías 4.000 trabas, era imposible. Y ahora dijeron, muchachos, vengan. Agarramos a BlackRock, ¿querés venir a invertir en Argentina? Vení. Vos, BOFA, Bank of America, ¿te gusta Argentina? ¿Estás recomendando la pleno? Fíjense que todas las recomendaciones que hay de los bancos y los principales recomendadores de inversiones en el mundo están ponderando fuertemente Argentina y sector bancario, nosotros también nos lo venimos ponderando, pero los ponderan fuertemente dentro de sus carteras. Ahora le dijeron, bueno, vení a invertir, vení a hacer carry trade. Ustedes se dieron cuenta cómo la tasa de los bonos que venimos recomendando, las LECAPs, los BONCAPs, hace 2 semanas tenían tasas que estaban en torno al 40-45%. O un 3,40%, 3,40, dependiendo el rango del horizonte temporal de la inversión, ¿está bien? Depende de dónde estaba, de la duration, vos agarrabas y tenías mayor tasa o menor tasa. Cuanto más largo tenías menor. Es más, en algún punto las más largas varían mucho más. Las BONCAPs, en algún punto, en el peor estrés, estaban valiendo 45, casi 50 en algunos puntos. Bueno, se dio vuelta la tabla muy rápidamente. Esas LECAPs que estaban a 40, 50, bajaron rápidamente, pero rápidamente y furiosamente, dando ganancias muy importantes en dólares, al torno del 34 para abajo. ¿Vos entendés eso? Tenías tasas del 50 y las pasaste en 2 semanas al... Vamos a hacer de cuenta que la semana pasada casi no existió, pero las pasaste rápidamente al 30 y con un dólar bajando de 1.300, más o menos, lo bajaste, no, 1.300 no, 1.400 estaba, ¿no, Lucho? En estos últimos días. Estabas apuntando ya a... El MEP me estabas hablando, perdón. Sí, MEP, Blue, no importa. Sí, MEP. Sí, 1.360, 1.350, por ahí andaba. Bueno, vos lo estabas manteniendo a niveles que estaban en, vamos a redondear, en 1.400 y lo llevaste a menos de 1.200. O sea, tuviste, si vos hacías el carry trade, cambiabas, claramente ni yo me animé a recomendar eso en ese momento, y está dentro de las posibilidades, siempre dijimos, cuanto el dólar estaba más, cuanto más rápido, cuanto más arriba está el dólar, más te convenía hacer carry trade. Pero en este momento, en donde no sabías qué iba, la incertidumbre era tal que no sabía qué iba a pasar, bueno, no te lo puedo recomendar. Básicamente te estoy metiendo en algo que podés llegar a perder mucha plata. Bueno, al final terminó siendo un negocio gigantesco. Y literalmente, al abrirle esa compuerta que estaba totalmente cerrada de los inversores extranjeros a poder invertir en Argentina y poder hacer carry trade, eso no te va a dejar subir el dólar. Chicos, no va a dejar subir el dólar. Entonces, si sos del campo, amigo, empezá a liquidar ya, porque puede ser que esto termine mucho más abajo el dólar. No sé si va a llegar a los 900. Pero bueno, Milei tiene que mantenerlo. Cuando empiece a bajar, esté cercano a los 1.000, va a tener que empezar a mantener ese piso, ¿no? Y ahí es donde va a empezar a comprar reservas. Fíjense lo inteligente que fue Milei. Vos me decís, no, inteligente no tiene nada porque nos está apreciando mucho el tipo de cambio. Para mí está bien, para mí está bien que lo mantenga el tipo de cambio. Siempre hablo de que el tipo de cambio fijo está bien, más en un contexto de hiperinflación. ¿Por qué? Porque te mantiene las expectativas. ¿Está bien? Si vos no sabés a qué tipo de cambio va a estar mañana y te vas a 1.400, 1.500, cuando las expectativas empiezan a subir, también inflás las expectativas de evaluación y las de inflación. Entonces, me parece que un dólar tranquilo es una muy buena medida. ¿Está bien? Pero ¿cómo lo hace él? Porque no es intervencionista. Dijo, bueno, le abro una compuerta que estaba cerrada de inversiones en el extranjero a que vengan acá. Y aparte tienen que mantenerlo por 6 meses. 4 más 6,
10, ¿qué son? Octubre, ¿no? Fíjense que está un poco pensada la cosita, está un poco pensada. Pero bueno, con este aumento de flujo de capitales que pueden llegar, que son financieros, no son para la economía real, eso va a salir en todos los medios, va a salir a criticar los economistas de la oposición, que bueno, está bien, no, chicos, los dólares financieros también sirven, ¿eh? Está bien, sirven. Pero va a mantener un dólar muy, muy bajo, muy bajo, muy bajo. El flujo va a ser al principio fuerte, ahora, donde vas a ver que se va a estrellar el dólar contra el piso. Pero hay que ver qué pasa después, porque estamos en Argentina. El gobierno está haciendo las cosas bien, está llevando todo a un lugar, a una tranquilidad financiera, con superávit financiero, superávit fiscal, eliminación de los gastos, todo perfecto. Está manteniendo la economía bien. O sea, va a ser difícil que vos mañana salgas a romper todo. Pero que no te pase la que le pasó a Macri, de que por tener esa puerta abierta de inversiones extranjeras en activos argentinos, después en un día para el otro, por algún que otro movimiento, vamos a llamarle político, o una ley que te metan, un impuesto que te metan, termine en una corrida gigantesca, donde el desarme de pesos sea gigantesco y el dólar termine subiendo. Como están dadas las condiciones, como dice Javier, bueno, lo mandás a 1.400, yo te dolarizo en 5 minutos la economía y encima me quedan reservas. ¿Está bien? Es parte del plan de Milei, dolarizar la economía, lo dijo siempre. Entonces, si el tipo agarra y te dolariza la economía, dale, llévalo a 1.400. Te los vendo, te compro todos los pesos te los compro. Los compro, ya está. Bueno, listo, ya está. No dolaricé yo, dolarizaron ustedes mismos, chicos, le va a decir. ¿Entendés? O sea, a Javier Milei le conviene las dos. Si se va a 1.400 y te rompe te come todos los pesos, el tipo dolarizó la economía que está dentro de su plan. Si la economía se hace fuerte y el peso se mantiene fuerte, también está dentro de su plan porque es mantener los precios lo más bajo posible. Entonces, básicamente dijo, las dos me convienen. Ahora bien, nosotros acá, faltando 7 minutos para que se cumpla la horita, decimos, bueno, ¿dónde vamos a tener que invertir? Chicos, pesos. No hay otra. El flujo de capitales va a ser gigantesco. El campo te va a liquidar, no te va a liquidar. El campo te va a tener que liquidar entre un 20 y un 30%, así bajo las patas, sí o sí, a cualquier precio. Y mientras se mantenga esta baja del dólar o constancia del dólar, estas tasas en pesos altas, el del campo tiene que liquidar ahora y ponerse a invertir. ¿Está bien? Es imposible que me acerque a todos los del campo y le diga, hagan esto, y que encima me hagan caso. Cada uno hace lo que quiere, seguramente algunos van a liquidar al principio y después no van a liquidar, esperar a que el dólar se vaya a 1.400, porque hay un juego especulativo de todo el mundo, me parece bien, está dentro de las posibilidades, está dentro de lo que es el negocio financiero, pero hoy al campo le conviene liquidar. Yo, si estoy parado en soja, vendo rápido, y me hago de pesos, porque el dólar es imposible que suba. No hay forma, ¿eh? No hay forma. O sea, ¿dónde tenés que invertir? Pesos. Y tenés que seguir en el CAPS y con CAPS. Últimamente habíamos metido un poquitito de algún que otro bono atado a la inflación por todo este movimiento del dólar que dijimos, y de salida del cepo dijimos va a aumentar la inflación. Parece ser que en abril algunas cosas dejaron de aumentar porque habían aumentado en marzo. Hay que ver cómo pasa. Hay algunos que están diciendo que no va a ser el dato anterior, va a ser un poquito menor. Déjame dudar, porque yo cuando estuve hablando con algo, está bien, no es que manejo todos, no tengo como clientes a todos los sectores de la economía, tengo en algunos en particular, pero algunos subieron los precios, ¿eh? Todavía no vi caídas de los precios. Dijeron, chicos, 1.400 el dólar,
subimos de 1.100 a 1.400 los precios, o sea, en relación. ¿Está bien? Hubo mucho eso. Hoy no te sabría decir cómo ese movimiento, claramente si tienen un dólar de 1.400, o sea, te toman el dólar de 1.400, están perdiendo plata. Y si subieron los precios, se van a hacer muy poco competitivos también. Entonces, me parece que no todo va a terminar subiendo como terminó subiendo. Pero el riesgo está, porque los electrodomésticos subieron, hubo un aumento en las naftas, hay muchos productos importados que subieron, los autos, por ejemplo, se mantuvieron, está bien, estaban hedgeadísimos en dólar futuro, así que eso no les cambia, esos son empresas grandes que no importa cuánto importen, si importan poco o mucho, siempre hedgean sus posiciones, entonces no les molesta que el dólar tenga fluctuaciones, ya tienen un precio fijado, pero pueden haber movimientos todavía al alza. A mi entender, seguramente tengo miedo de que no suceda, pero puede ser que la inflación termine que vaya un poquito, que sea levemente menor o esté más cerca del 2, algo que al 3, algo. ¿Está bien? No me quiero arriesgar a decirte un valor, porque los movimientos que hubo en las últimas, no fue las primeras 2 semanas, no fue lo mismo que la semana pasada ya. Entonces no sabemos qué va a pasar. Porque sé que hubo también correcciones en los precios. Pero bueno, hoy mi inversión en particular es peso. Vas a ver si tenés bonos hard dólar, que te van a bajar un poco los bonos en pesos, pero en dólares están subiendo. O sea, seguimos manteniendo la misma ponderación que tenemos marcando hace 1 o 2 meses, mitad hard dólar con toda la curva armada, posicionando toda la curva, y la otra mitad con pesos, yo me quedo muy, muy tranquilo, porque si no gano con una, gano con la otra mantiene en dólares, y esta es la que juega en pesos. Así que sigue siendo la misma cartera, chicos. No tengan miedo ahí. ¿Va a haber volatilidad? Sí, pero es una cuestión cambiaria, no pasa nada. En algún punto vamos a terminar yendo a unas ganancias estables, donde los bonos en pesos van a tener que bajar, pero hasta ahí nomás, porque al hacer una chica contracción monetaria como la que está haciendo este gobierno, en algún punto va a empezar a subir la tasa de interés, entonces va a tener que aflojar un poquito de billete el ñato. Así que, bueno, eso seguramente lo veas cuando el dólar llega a 1.000 y empieza a comprar, entonces el tipo te va a meter billete, peso, a lo tonto, y eso va a relajar un poco la tasa de interés. Pero hay que tener mucho cuidado. La renta variable, fíjense que tuvimos un rebote, también dado por el mercado externo, porque rebotó el mercado externo. Argentina rebotó un poquito más, rebotó bien. En los últimos días hasta se mantuvo, post-cepo con mercado cerrado, se mantuvo al alza. Pero mucho cuidado, porque la renta variable, siempre lo digo, depende más de lo que pasa en el exterior de lo que pasa acá en Argentina. Acá en Argentina podemos darte muchas noticias buenas, pero que si afuera se está cayendo 1 o 2%, la acción en Argentina tampoco es un milagro. Así que mucho cuidado. Lucho, a ver si tenés alguna pregunta ahí que... Sí, igual ya a lo largo del monólogo que hiciste ya respondiste casi todas. Yo te las leo por las dudas, querés agregar algo, pero creo que están todas respondidas. Buen día, ¿cómo ves la renta variable? Nos quedamos tranquilos y esperamos subas mayores o tomamos ganancia y nos quedamos en liquidez. Yo creo que está más que respondida. De hecho, fue una de las últimas cosas que dijiste. Tengo 75% de mi cartera en bonos AL30. Exposición ¿Cuánto, qué fuerte. porcentaje? 75%. ¿Me recomiendan dejarlos o vender parte y pasar a algún otro bono de renta fija? Muy poco, como recomendaron. Supongo que debe ser renta variable, se debe haber confundido. Y mi cartera es para largo plazo, mínimo 3 años. Mirá, si tenés 75% de L30, sí, no. Es mucho. Es un montón, pero más que nada tenés que tener en cuenta algo. Si vos estás parado solo en uno,
no tenés la posibilidad de la balancita, ¿está bien? No estás para nada protegido con un BPI 26, que hoy está en torno al 8% de tasa, y tampoco tenés la posibilidad de ganar tanto con una corrección fuerte de tasas y un aumento de precios con el AE38 o G35. El AE38 para mí es el mejorcito, todavía sigue siendo el que tiene mejores perspectivas, pero tenés que tener un poquito de todo. Pasate un poquito de PBI 26, un poquito de AE38 y un poquito de AL35. Yo hoy, Nahuel, teniendo en cuenta de que, porque tengo dos noticias que son, una es para arriba y una es para abajo. El mundo lo veo para abajo y Argentina lo veo para arriba, es bullish, ¿está bien? Para decirlo de alguna manera. Y el mercado externo, bearish. Entonces, a mí me da un poquito de miedo. Yo obtendría un poquito de BPI 26 y tendría un poquito de 38. El BPI 26 me va a cubrir muchísimo en cuanto a movimientos fuertes de los mercados externos. ¿Está bien? Bien, vamos con la otra. Pero pará, también tenés dentro de tu cartera las letras. Moncaps tenés también. Esto tiene relación a los comentarios de hace varias semanas atrás, que no convenía quedarse en acciones argentinas para mayo-junio por las elecciones. Pero teniendo en cuenta todo lo que pasó la semana pasada y posibles recalificaciones a futuro, podemos pensar en quedarnos hasta el año que viene. Yo ya medio que dijimos que sí, teniendo en cuenta por ahí la posibilidad de la volatilidad que va a tener el medio en relación a los contextos internacionales. Sí, Argentina, o sea, es como dijo Nahue recién, es bullish, es para arriba. El tema es cuánto te va a frenar o qué lastre te va a poner el mercado internacional. Por eso sería bueno no solo quedarse en renta variable, sino diversificar con renta fija argentina. Eso te va a cubrir un poco, me parece. Y si los bancos siguen siendo buena opción considerando la baja del dólar. Sí, bien. Los bancos siguen siendo buena opción porque, es más, están en el mercado de los pesos los bancos. El banco te presta, te toma guita al 30 y monedas, creo que 37 estaba tomando el Banco Nación, por ejemplo, los otros bancos por ahí un poquito menos, pero te están prestando al 60 para arriba. De 60 para arriba. Te dicen, te ofrecen 65, pero siendo tipo, mirá la tasa que te estoy dando, brother, soy el mejor banco del mercado. Carísima esa tasa, es carísima. No la agarren nunca, a menos que estén muy necesitados. Pero están en el mercado de pesos y cada vez están prestando más. Y van a seguir prestando más. Porque ahora la tasa va a terminar bajando. Que la tasa depende mucho de la inflación. Mucho de la inflación. ¿Está bien? Depende también de la oferta y demanda de billete. Yo ya te dije hace 5 minutos que puede llegar a subir un poquito la tasa, que lo vimos, porque hay una restricción muy importante de los pesos, pero el gobierno no va a querer que la tasa suba tanto. Va a mantener una tasa real positiva contra la inflación. Y está bien que eso suceda. Y siempre tenés que medir la tasa que te pagan hoy, que te la va a pagar dentro de un año, suponete, o en un mes, con la inflación que se viene, no con la que pasó. Yo no tengo que tomar el 3,7, el 4, el 5 pasado. No, tengo que tomar lo que se viene. ¿Está bien? Es difícil ver a los AL negativos. ¿Cómo? Se me fue. Qué difícil es verlo a él negativo en pesos. Es como que perdiste un montón. Y los brokers No, chicos, está bien, en pesos sí, obvio, pero vos en dólares no te paras de subir. Sin darlo, te lo muestran en dólares, tenés que verlo en D. Claro. AL30D. Pasaste de 58 a 65 en 2 días. Una locura. Recuerden siempre, como la frase mía, si el negocio es bueno o malo, si al final del negocio tenés más o menos dólares. Esto básicamente es así.
Haciendo interés compuesto mensual en pesos, con una visión de largo plazo. ¿Qué conviene más, caución, LCAPS o bono ser? Bono ser hablamos de la posibilidad del repunte de la inflación un poquitito así, pero así, literal, así de poquito. Después para hacer cauciones o LCAPS, a ver, tienen sus momentos, tienen sus momentos. La caución siempre es para corto plazo, dentro de los 30 días. La semana pasada hizo picos en su momento, creo que había superado el 40 y pico por ciento. Si tenés liquidez y una caución a 3, 4 días te da esa tasa, yo la invoco, la coloco ahí. Y después cuando se me libere veo si vuelvo a caucionar o voy viendo la tablita de LCAPS. ¿Esto por qué? Porque se va moviendo mucho y rápido. Hay bastante volatilidad en lo que respecta a tasa, a renta, a tasa fija en pesos. Entonces por ahí se te da una oportunidad de enganchar una LCAP buena, con una linda tasa, y al día siguiente esa LCAP ya te bajó la tasa y ya no está tan atractiva. Entonces, nada, el tema de la tasa es para ir viendo en pesos. Por momento a lo mejor, te digo, vas a tener un día, dentro del mismo día a veces pasa que sobre el final los pesos, la caución en pesos está pagando re bien, cuando a lo mejor durante todo el día no pagó casi nada. Entonces es muy para ir viendo puntualmente. Si tengo plata, veo qué es lo que mejor está en este momento y la coloco. Tenés que ver la tablita de LCAPS y tenés que ver las cauciones. No hay una respuesta ¿Cuánto está concreta bajando el dólar? ¿Eh? ¿Cuánto está bajando el dólar? ¿Se patinó? A ver. Está bajando el L30 en pesos 5%, más de 5%, y el L30D está subiendo, o sea, tuvo que haber bajado casi un 7% el dólar. Madre santa. A ver, déjame ver. Voy a tener que verlo en Matrix porque Ya está TradingView. bajando más de un 5% fija el dólar, MEP. En mil, ¿cuánto? Ahí está, vean. Algunos dijo 1110, otros dijeron 1090. La patinada que se va a pegar el dólar, amigo. Pss, pss. Tremendo. Menos mal que lo dije hace un rato. Dólar oficial 1110, es lo único que tengo todavía, porque dólar MEP y contado con liqui todavía. Oficial 1100. Sí, el contado con liqui en teoría con la apertura está en 1097, 1100, poner. El contado con liqui, bajando 6%. Y dólar MEP también, 1088, 1090. Yo le daría 10, 15 minutos más a ese valor para concreto, pero sí, va a estar en torno al 5% probablemente la baja. Vamos a 1000, muchachos, vamos a 1000. Es un problema, ¿eh? No es algo para festejar el dólar de 1000, ¿eh? No, No es es algo un para festejar dólar el dólar de 1000. barato, es un dólar barato. Es muy barato. Pará, déjame que actualice acá y respondemos algunas preguntas. Acá ya no hay más. A ver si quedó alguna déjame repasar si quedó alguna en el gozo. 1090 el dólar futuro, bueno. ¿Y qué pasaría con YPF con los convenios de eso? Ya lo leímos. Con India, Dani, no sé si es una pregunta concreta o entendí que para inversiones extranjeras, para que no pase la de Macri, se estableció la condición de plazo de tiempo de inversión. No se podría fugar capitales de inversión dentro de ese término, dice Vale. Sí, son hasta octubre. ¿Qué mecanismo sugiere para comprarle CAP con liquidez en dólares? ¿Directamente comprar la letra en dólares? No, LECAPS la vas a tener que comprar con pesos, vas a tener que pasarla a pesos, hacer el MEP inverso que, bueno, igual ahora ya no hay más parque, no existe más. TTM 26, Nahue, ¿me sugerís? No, sigo siendo parte del mundo de las... en realidad sí. Mira, déjame ver una cosita. Quiero ver si abrió y me tira un poco de data porque siempre me tarda un poquito la aplicación. Tasa flotante, de caps. Tuki.
Y, a ver. Vamos a ver qué me ¿Qué es tira. qué es necesario que se controle inmediatamente la inflación para poder sacarnos de la cabeza el tema de ver la comitente en pesos, en dólares? Porque si vos tenés una inflación parecida a un dígito interanual, no mensual, interanual, ya no te preocupa en pesos, en dólares, va a ser todo lo mismo. No, pero a ver, básicamente vos tenés hoy que te están pagando mucho más las Boncap que los famosos TTs. No, no, sigo siendo partidario de. A ver, ¿te da una cobertura? Sí, porque vos, viste que yo hace un rato te decía que hay una probabilidad de que empiece a subir la tasa. No creo que le guste al gobierno eso, y eso va a depender mucho de la inflación, pero la restricción monetaria implica una suba de tasas, ¿está bien? Porque no tenés pesos. Los bancos van a tener que salir a tomar a una mejor tasa, no importa el valor de referencia que te ponga el Banco Central. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero, perdón, me ahogué. Pero acordate que si mañana el dólar llega a 1000, el gobierno empieza a emitir peso. ¿Está bien? Empieza a emitir peso. No es que no es que empiece a emitir peso, empieza a inyectar pesos porque el mercado se lo está demandando. El mercado no va a querer dólares, entonces quiere pesos, entonces inyecta suavemente al mercado, dependiendo de las liquidaciones también, pesos, y eso te haría bajar la tasa. Si te hace bajar la tasa, entonces me sigue conviniendo tener boncaps. Esto es un movimiento de aumento de tasa que va a tener un par de días, una semana más, 2 semanas más. Después, la tasa va a ir bajando. Entonces no me convienen los TTs, me convienen los boncaps. ¿Está bien? Ahí Guido pregunta por el PR17. ¿Cómo ves la tasa Badlar para invertirla? El PR17 es Badlar más Acabo de cero. decir, la tasa va a bajar. Bien. Hoy es un bono que se está hablando justamente porque ahora estamos en el movimiento de suba de tasas porque hay restricción de pesos. ¿Está bien? Claro, pero si vos Mañana, tenés... vos tenés que invertir para adelante, no con lo que ya pasó. Si a vos te están recomendando, aparece un video en YouTube diciéndote, vos comprás PR3, no sé, qué quiera, tasa Badlar, porque está subiendo la tasa. Ya pasó ese movimiento, pensá para adelante. Sí, todo que sube tiene que bajar. Si lo tenías, ahora probablemente le tengas que tomar la ganancia a estos precios. Gente, ¿alguna otra pregunta? Porque ya formulario no tengo nada. Chat, si quedó alguna, me la repite porque se me traspapeló. Creo que respondimos todo. Y si no, ya directamente desmuteen y pregunten. Hable ahora o calle, no para siempre, pero hasta la próxima. ¿Estamos? ¿Cortamos 1 hora 15, Chantita? Genial, me gusta que este tiempo. Che, ¿se me escucha con mucho eco? No. Bueno, mi gente, vamos a cortar la grabación. Muchísimas gracias a todos por participar. Cualquier duda que les quede o se les